Salvador. Amén y amén. Evangelio de Marcos, capítulo número 5, verso número 1 al 6, narra de manera inicial un encuentro de Jesús con un hombre que estaba poseído, dice la Escritura, por un espíritu inmundo. O sea, así como en la oración inicial que hemos tenido, pedimos a nuestro Dios que bendiga no solamente nuestro cuerpo, nuestra alma, sino también nuestro espíritu. Usted debe de saber por la Escritura que el hombre justamente es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Mi amado hermano, pero así como Dios ha podido crearnos de esta manera para su gloria, también es bien sabido por la Escritura que el hombre natural en sí mismo no tiene un adversario mayor que el adversario, el diablo. Si yo quisiera en esta hora, mi querido hermano, que me acompañara por un breve momento antes de adentrarnos en el tema, a la primera carta de Pedro le rogaría que me acompañe, en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 5, como una previa introducción antes de adentrarnos en este texto. En el capítulo número 5 nos declara el Señor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, verso número 8. Dice ahí, a manera de introducción: sed sobrios, y velad, es decir, estén despiertos, estén atentos y velen, porque vuestro adversario, dice ahí, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, es evidente por la Escritura que el enemigo es cazador de nuestras almas. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón es, diríamos así, alguien susceptible a que el enemigo haga de él esa presa. Es verdad que Satanás maneja un imperio muy bien ordenado, muy bien, diríamos así, en cuanto a jerarquía, organizado, e impera gran poder sobre este mundo. Mas sin embargo, Cristo pudo derrotar todo poder y autoridad de las tinieblas, como lo declaran las cartas de Pablo, ahí en esa cruz, en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, en esta noche, por medio del pasaje, vamos a ver de qué manera las obras del enemigo han de destruir a un hombre que de alguna manera se debió de ver grandemente afectado por la posesión demoníaca. Dice la Escritura en el versículo número 1 en adelante: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Por el contexto y de acuerdo al estudio consecutivo que hemos estado llevando, usted recordará que Jesús había estado predicando preciosamente a una muchedumbre. De ahí habíamos tomado inclusive la enseñanza de que el Señor había dado la parábola del sembrador, amén, en sus diferentes etapas. Y que casi al final ya de la enseñanza, la madre y los hermanos de Jesús habían llegado, porque querían conversar con él. Al término, mi amado hermano, de ese encuentro, con su madre y sus hermanos, Jesús toma una barca y se dirige, guiado obviamente por el Espíritu Santo, se dirige a la región de Gadara. En el mar había acontecido algo también extraordinario. Jesús se había subido a esa barca y se había quedado rendido, de sueño, obviamente por la atención que había brindado a toda la multitud todo aquel día. Y una tempestad se había levantado, el Señor fue despertado abruptamente y Él con su poder reprendió al mar, reprendió los vientos y se hizo grande bonanza, se hizo calma frente a esa tempestad. Es bajo este escenario que Jesús llega a una región llamada Gadara. Gadara era un territorio, totalmente, diríamos, muy mal visto por parte de los judíos, por una sola situación. En la región de los Gadarenos se dedicaba a la crianza de los cerdos, a la crianza de estos animalitos, los puercos. Y para un judío
todo lo que tuviera que ver con estos animales, era totalmente, diríamos así, para ellos ajeno a la voluntad de Dios. ¿Por qué motivo? Los chanchos eran considerados animales inmundos, en medio de la sociedad judía. Estaban de hecho tipificados por la ley de Moisés, de que todo animal con pezuña hendida era considerado un animal inmundo para la alimentación. Mas sin embargo, este animal era muy apetecible por otros que no eran judíos. Y esta región, la región de Gadara, se dedicaba de manera específica a la crianza de los chanchos. Este entorno, mi amado hermano, en el cual se desarrolla este pasaje bíblico, habrá de traer por ese contexto grandes circunstancias que la vamos a analizar en esta gloriosa noche. Ahora, conocido todo esto, dice en el verso número 2, cuando salió, dice, él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro, y dice ahí, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Y si usted se salta de manera anticipada al verso 6, porque ahí está la consecución, viene a él un hombre con espíritu inmundo, y dice en el verso 6, cuando le dio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Es decir, que Jesús llega a este lugar, este hombre le ve a lo lejos, pega la corrida y se extiende delante de Jesús, y arrodillándose, mi amado hermano, muestra sumisión ante aquel que había llegado, es decir, ante Jesús. Del verso número 3 al verso número 5 simplemente son las circunstancias en las que este hombre, por mucho tiempo, la Biblia no lo dice, pero por mucho tiempo este hombre había sido esclavizado por el poder de las tinieblas, por el poder de un espíritu inmundo. Sí, mi querido hermano y amigo, las fuerzas del enemigo pueden llegar a esclavizar, pueden llegar a subyugar la vida de un hombre. El demonio, mi amado hermano, puede tomar posesión de diversas maneras. De hecho, muchos han mencionado que las fuerzas del enemigo pueden llegar a atacar al hombre de manera parcial y de manera también total. Hay quienes aducen que hay personas que pueden ser influenciadas por el demonio sin haber posesión alguna. Mi querido hermano, para muestra un botón, el mismo apóstol Pedro de cierta manera, fue inducido por Satanás para que Jesús no avanzase hacia Jerusalén y pueda ver en este caso la obra de Dios cumplida en su propia vida. Jesús tuvo que reprenderlo a Pedro, pero no era él, sino a quien lo había tomado en ese momento. ¿Para qué? Para, mi amado hermano, no cumplir el propósito de Dios en su vida. Apártate de mí, le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, no viendo obviamente a Pedro, sino al que lo había inducido para impedir la obra. Hay quienes mencionan que la posesión demoníaca puede ser, recuérdelo, parcial o también total. En este hombre de manera específica se había apoderado totalmente de él. Y frente a esa situación hacía lo que hacía. Verso número 3. ¿En qué condiciones vivía este hombre? Dice la Biblia como primera parte en el verso 3, tenía su morada, ¿en dónde? En los sepulcros. Es decir, que habitaba o vivía entre los muertos. Amén. Sí, este hombre había hecho su morada frente a los muertos. Y dice aún más, y nadie podía atarle. Es decir, que obraba sobre él un poder sobrenatural. Mi amado hermano, el poder de las tinieblas ejerce una fuerza, desconocida a la mente humana, donde ese mismo poder hace que el hombre adquiera una fuerza sobrenatural.
natural. Así como sobre el Hijo de Dios obraba el poder del Espíritu Santo para también obrar de una manera sobrenatural, las fuerzas del enemigo también, sí, diríamos, afectan de una manera casi similar sobre el hombre, pero lo hace para actuar en él el mal y no el bien. Esa es la gran diferencia. En el verso número 3 nos dice que le querían atar, pero no podían, dice en el verso 3, ni aún con cadenas. Verso número 4, porque muchas veces había sido atado con grillos, es decir, con grilletes de hierro, sí, con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía, dice ahí, nadie le podía dominar. Y de manera adicional, en el versículo número 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces, o lo que bien se puede decir, gritos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, es decir, asimismo lastimándose y haciéndose daño. Mi amado hermano, para un espíritu inmundo, aunque usted se vea un poquito renuente a creer en ese ambiente o en esa parte, ¿sí?, de la Biblia, haciendo referencia de que existe un mundo sobrenatural, la Biblia lo considera como un ambiente real. ¿Cuál es el fin de la intervención de un espíritu demoníaco, sí, en esta tierra? Poder poseer un cuerpo. Poder, mi amado hermano, adquirir, sí, una vida y hacer por medio de ella, sí, lo que en su manera, sí, inicial de estado no lo puede hacer. Manifestarse a través de esta carne. Mi amado hermano, así como el Espíritu de Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y quiere hacer de nuestros cuerpos su santo templo, así también el espíritu demoníaco quiere cuerpos para poder poseerlos y hacer con ellos como bien a él le pareciere. Es la misma acción, pero tiene dos destinos diferentes. El Espíritu de Dios busca también vida para hacer de ellos su morada, para bendecirnos, pero el demonio busca vida para hacer de ellos su morada, pero para destruirnos. Mi querido hermano, bajo esas condiciones, este endemoniado sale delante de Jesús y reconoce si quién estaba delante de él. ¿Por qué? Porque no era el hombre endemoniado quien veía a Jesús. Era el demonio a través de este hombre quien podía ver de espíritu a espíritu. Podía ver al Espíritu de Cristo, sí, morando, mi querido hermano, a través de esa persona. Y Jesús, por el discernimiento que tenía, también podía ver quién tenía atado a este hombre. Mi amado hermano, el mundo espiritual es real, y Efesios capítulo 6 así lo declara. Acompáñeme por favor por un instante a este libro, a esta carta. Carta a los Efesios, luego del libro de los Gálatas. En el capítulo número 6, en el verso número 12, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Éfeso acerca de esta situación. Efesios capítulo número 6, verso número 12. ¿Lo tiene? El Señor nos dice: porque no tenemos, óigalo bien iglesia, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis, ¿sí? La iglesia del Señor no lucha contra sangre y carne. Es decir, que nuestra lucha no es contra otro ser humano, no es contra otra persona.
aun cuando yo sé que las personas, aún las que viven en el propio techo o bajo el mismo techo, quieren ser sus adversarios porque le impiden de pronto buscar del Señor, su lucha, mi querido hermano, sí, no es contra ellos. No, usted no pelea contra su vecino, usted no pelea contra su compañero de trabajo que le quiere hacer de pronto la vida de cuadritos. La Escritura dice que contra ellos no es nuestra lucha. Verso número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí manifiesta quién es nuestro adversario o contra qué peleamos, sino contra principados. Amén. Es decir, al parecer, si usted lo quiere ver bajo la óptica de un reino, la Biblia menciona que nuestra lucha es contra príncipes, obviamente que están ejerciendo autoridad. Verso número 12 dice contra potestades, contra los gobernadores. ¿De qué dice ahí? De la luz, de las tinieblas. Sabemos que el reino o el imperio de Dios es un reino de luz, mas el del enemigo, el adversario del diablo, como lo declaraba 1 de Pedro 5:8, es un reino, dice ahí, de las tinieblas de este siglo, contra huestes, es decir, millares, sí, de espiritual, dice aquí, espirituales de maldad, y donde se encuentran en las regiones celestes, es decir, en los cielos. Mi querido hermano, y ellos son los que influyen sobre el hombre, si diríamos toda malicia, toda maldad, toda enemistad, y ellos son los que, si por medio de su influencia hacen a la iglesia guerra, hacen sobre la iglesia resistencia y no nos permiten, mi querido hermano, que el reino de Dios se manifieste en todo su esplendor. Tú puedes ir con toda la paz del mundo, puedes llegar el día de hoy a tu casa. Y hoy, mi amado hermano, el enemigo puede tomar a tu ser querido y hacer que puedas perder la paz. Pero si tú estás apercibido, sabrás muy bien que no es el pariente el que quiere dañarte, sí, el carácter, el que quiere robarte el gozo o la bendición que Dios puede haberte dado en este lugar. Sabrás muy bien que hay alguien dentro o detrás de él que quiere robarte esa bendición. Y tú no puedes, mi querido hermano, sin seguirle el juego al enemigo y caer en esa provocación. Tienes que guardar la paz, tienes que guardar la cordura y en Dios solicitar dominio propio para no caer en ninguna provocación del enemigo. La Escritura nos narra en el versículo número 6 que este hombre vio, dice la Biblia, pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Verso 7. Ahora, algo curioso. Y clamando, dice ahí, léalo por favor conmigo. Ajá. Nos dice el Señor, ¿verdad? Versículo número 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Es decir, sí, ¿en qué yo te he ofendido o de qué manera tú vienes, sí, ante mí o para qué has venido? Hijo dice ahí, del Dios Altísimo. Mi amado hermano, un demonio puede, sí, con total libertad proclamar palabras, diríamos, de bendición sobre las cosas de Dios. Pues déjeme decirle que sí. No en vano el apóstol Pablo menciona que aún el mismo diablo puede vestirse como ángel de luz para poder cumplir, obviamente, un perverso camino, un perverso propósito. Mi amado hermano, a Pablo en una ocasión una muchacha que tenía espíritu de adivinación, sí, se le presentó delante de él y le iba haciendo propaganda en medio de su campaña evangelística cuando salió a sus viajes misioneros.
Y esa muchacha endemoniada iba gritando, iba diciendo a los cuatro vientos: he aquí, estos varones son hijos de Dios, son varones del Altísimo. Iba haciendo propaganda. Y Pablo llegó un momento en que no pudo aguantar, sí, que de esta muchacha salieran estas palabras, porque en su discernimiento espiritual sabía que no era ella la que hablaba, sino el demonio a través de los labios de esta muchacha. Y Pablo, mi amado hermano, reprendió el espíritu de adivinación, y la Biblia dice que salió de ella y ella enmudeció, y ahora ella ya no podía darle ganancia a quien la estaba usando con ese espíritu demoníaco. Mi amado hermano, eso le costó a Pablo que prácticamente sí lo sacaran a pedradas de la ciudad. Porque quienes habían manipulado a esta muchacha habían hecho gran ganancia haciendo uso de ese demonio sobre esa pobre muchacha, ya que muchos venían a ella para que se les adivinase el futuro. Jesús, mi querido hermano, recibe palabras, sí, de bendición, de exaltación, de hecho, sí, por medio de este hombre que estaba poseído por un demonio. Versículo número 7 nos dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y seguidamente le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Mi amado, este hombre poseído por el demonio ahora interpone delante de Jesús, sí, un juramento. Mi amado hermano, algo, diríamos así, paradójico estaba sucediendo. Jesús mismo había venido a deshacer, la Biblia dice que Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Así como el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir, Cristo ha venido para echar abajo o para deshacer toda obra del diablo. Pero el diablo en sí mismo, tú debes de saber que el diablo no es presa fácil, mi querido hermano, de poder, en este caso, dominar. El diablo o sus demonios presentan frente a esta situación resistencia delante del Hijo de Dios. Recuerda que es Él el que le sale al encuentro. ¿Quién le salió al encuentro? El endemoniado. El demonio, mi querido hermano, sí, diríamos así, de primera vista, no corrió huyendo de Jesús, sino que corrió para confrontar a Jesús. Recuerda el contexto bíblico. A este hombre la gente lo había atado. A este hombre la gente lo había encadenado. A este hombre, mi querido hermano, muchas veces lo quisieron dominar y nadie lo había podido lograr. Y el demonio llegó a pensar que él tenía el poder suficiente aún para vencer ¿a quién? A Jesús. Y ahora, corriendo él delante de Jesús, le implora, mi amado hermano, no solamente reconociendo su señorío, sino que lo conjura Jesús, le hace prácticamente una invitación para que Jesús se sujetara a lo que él quisiera hacer con la vida así de ese hombre, diciéndole: te conjuro por Dios que no me atormentes. Mi querido hermano, en el versículo número 8, el Señor declara diciendo, porque le decía, ¿quién le decía? Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esto es uno de los pocos casos, mi querido hermano, en que un demonio le presenta mucha resistencia a Jesús. De hecho, acompáñenme a un verso paralelo. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Evangelio según San Lucas. ¿Ya lo tiene? Capítulo número 8. Nos dice el Señor, versículo número
28. Verso número 28 en adelante. Nos dice el Señor: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, a diferencia de lo que decía el Evangelio de Marcos, te ruego que no me atormentes. Verso número 29. Y mire la acotación que da el apóstol, el evangelista Lucas. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Qué debió haber pensado el demonio que tenía esa vida esclavizada tanto tiempo? Era de haber dicho: este es mi hogar, este hombre es mi casa, él me pertenece, él es de mi propiedad, de aquí nadie me saca, de la vida nadie me puede expulsar. Mi querido hermano, es justamente frente a la resistencia que presenta el demonio en este hombre que Jesús se atreve a preguntarle: ¿quién eres o cómo te llamas? Mi amado hermano, dice en el versículo número 29, para concluirlo: pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas eran impelidos. ¿Pero por quién? Por el demonio a los desiertos. Verso número 30 del Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Sí. Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Para poder entender, mi querido hermano, el nombre de este demonio o demonios, pero que hablaban a través de la vida de un solo hombre, las guarniciones romanas estaban compuestas de diversos, diríamos así, destacamentos. Cada guarnición o cada, diríamos así, destacamento romano tenía a su cargo, una legión de soldados. Y sobre las legiones habían puesto centuriones, es decir, hombres que gobernasen a 100 soldados dentro de cada legión romana. Una legión constaba entre 5.000 a 6.000 hombres. Mi amado hermano, cuando el demonio habla a través de este hombre, le está diciendo que esa vida había llegado a albergar una cantidad similar como la que hubiese guardado una guarnición romana. Cerca de 5.000 o 6.000 demonios metidos en la vida de un solo hombre. De ahí su poder, de ahí, mi querido hermano, su fuerza. De ahí, mi querido hermano, tanta autoridad y resistencia al ver que nadie le podía contrarrestar. Mi querido hermano, la Biblia nos menciona en el verso número 30. Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Si retomamos por favor el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5. No es de asombrar, mi querido hermano, entonces la resistencia que presentaba delante de Jesús. Verso número 7 del capítulo 5. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verso número 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, Jesús
mandó a expulsar a un espíritu. Mi amado hermano, y no es que los espíritus no salían. Hermano, cada orden de Jesús echaba fuera de este hombre, sí, al espíritu endemoniado. Pero cada vez que Jesús ordenaba que salga el espíritu inmundo, lo que Jesús en ese momento, mi amado hermano, todavía no lograba en este caso asimilar, era cuánta cantidad estaba ahí. Jesús echaba, venía echando de espíritus de este hombre, diciéndole: espíritu, sal fuera. Y obviamente el espíritu salía, era el Hijo de Dios. Y echaba uno y salía uno, echaba al otro y salía al otro, echaba a otro y salía al otro. Y Jesús llegó un momento en que dijo: a ver, un ratito, ¿cómo te llamas? Y ahí él entendió: que es que aquí no hay uno, aquí hay miles de demonios. Aquí hay millares de demonios que han tenido sobre esta vida, sí, atado durante tanto tiempo. Y es evidente que al determinar el origen, sí, la causa de tanto poder y tanta resistencia, finalmente Jesús termina echando ¿a quién? A toda la legión. Versículo número 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Diría cualquiera, los demonios estaban rogando, no orando, rogando, sí, que no se los echaran de ese cuerpo. Ahora, un demonio puede tener este tipo de, diríamos así, de manifestación de ruego y súplica. Pues déjeme decirle que sí. Acompáñeme a la escritura. En la carta de Santiago, en el capítulo número 2, carta de Santiago, capítulo número 2, verso 19. Los demonios pueden manifestar temor, súplica o inclusive reverencia. Claro que sí. Mira lo que nos declara ese texto. ¿Ya lo encontraste? Y Santiago le dice a la iglesia: ¿tú crees que Dios es uno? Y dice: bien haces. También los demonios, dice ahí, creen. Y no solamente que lo creen, sino que luego de creerlo, también dice la Biblia, ¿qué hacen los demonios? Y hasta tiemblan frente a ese Dios del cual creen. Mi amado hermano, parece absurdo. Estos seres en su condición pueden llegar a ser tan o más crédulos que el mismo hombre. Y no solamente eso, sino que también pueden llegar a ser más temerosos en el sentido de temerle a Dios a consecuencia del juicio que ha de venir sobre ellos. Y hay hombres o hay personas que ni aún frente a la misericordia de Dios quieren ni reconocerlo, ni mucho menos, sí, temblar delante de su presencia. Mi querido hermano, la Biblia expone que estos seres, sí, creen en Dios y tiemblan también delante de su presencia. Cuando avanzamos a la carta de Marcos en el capítulo número 5, entendemos en el verso 10, tal cual como lo ha confirmado también Santiago, que ellos le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos se habían habituado, mi amado hermano, a vivir en el cuerpo de ese hombre, sí, el cual lo tenían atado, sí, viviendo entre sepulcros y en medio de la calamidad. Verso número 11. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato, sí, de cerdos paciendo, no paseando, paciendo, es decir, comiendo. Amén.
Y le rogaron, ahora sí, Jesús una vez que determinó que había una legión, ¿verdad? Ahora sí, Jesús mandó echar fuera ¿a quién? A la legión. A todos. Y todos, dice, versículo número 12, y le rogaron todos los demonios. Amén. ¿Sí lo tienen? Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Mi amado hermano, usted dirá, ¿por qué el Señor, frente a este ruego, a esta súplica, se los concede? Porque si seguimos leyendo, dice la Biblia en el versículo número 13, y luego Jesús le dio, ¿qué cosa? Le dio permiso. ¿A quiénes? A todos los demonios. Mi amado hermano, los demonios tienen una sola morada. Un solo lugar Dios hizo para ellos. Sí, los abismos. Lugares ocultos, cárceles o prisiones de oscuridad, donde todos los demonios se encuentran esperando el gran día del juicio para pasar, mi amado hermano, la misma suerte que pasará Satanás. Ir al lago de fuego y azufre. La Biblia, mi amado hermano, corrobora este hecho. Allá mismo en el Evangelio de Lucas, acompáñeme por favor en el capítulo 8, verso 31. Esos mismos demonios, dice ahí en el verso 31 del capítulo 8, le rogaban que no los mandase ir ¿hacia dónde? Al abismo. Sí, que la Escritura determina como prisiones de oscuridad. Mi amado hermano, esos mismos demonios, al verse prácticamente expuestos para ir a ese lugar, le ruegan a Jesús diciendo: no nos envíes al abismo. Si nos quieres sacar de aquí, si permítenos irnos a meter ¿en dónde? En los cerdos. Ahora recuerden, de manera introductoria lo que se había mencionado. Los cerdos eran considerados animales inmundos. Ahora, ¿por qué? Básicamente, mi querido hermano, por la forma en la que estos se alimentaban. Recuerde, mi querido hermano, que la carne de cerdo, y no quiero aducir esto al presente para que no se me malinterprete, no estoy diciendo que comer, sí, este tipo de carne sea de alguna manera, sí, algo que usted no lo pueda hacer. Lo que debe de hacer es comerla, pero con cuidado, preparándola, sí, adecuadamente. Pero de manera científica, mi querido hermano, este animalito alberga en su interior, sí, una bacteria conocida como la triquina. Sí, usted sabrá que este parásito, sí, en el ser humano puede causar severos daños cerebrales cuando su carne no es preparada con la asepsia y la cocción que lo demanda. Mi querido hermano, cuando Dios dio la prohibición, el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto. No había medidas en ese sentido para poder dar seguridad, sí, o estabilidad en la parte alimenticia al pueblo, y Dios tuvo que limitar grandemente, sí, todo lo que su pueblo llegara a introducir, sí, por su boca. Recordando aún más las mismas palabras de Jesús diciendo que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que pudiera llegar a salir del corazón. Amén. No por eso tampoco le estoy diciendo, sí, satúrese de carne de cerdo. Cuidado. Sí, la carne en sí mismo es muy dañina. Sí, cómalo, pero hágalo con precaución. Y también, sí, en su debido tiempo. Ahora bien, retomando, versículo número 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos, dice ahí, los demonios. Lea por favor el verso 12, diciéndole: envíanos a los cerdos
para que entremos en ello. Lean por favor el verso número 13. Ajá. ¿Qué hizo el Señor por su parte? Dice el Señor, les dio permiso y en los espíritus inmundos, dice ahí, entraron ¿en dónde? En los cerdos, los cuales eran ¿cuántos? ¿Cuántos cerdos habían paciendo ahí? No paseando, paciendo. 2000 cerdos. Mi amado hermano, pero había más demonios. Claro que había más demonios. Mi querido hermano, para que usted vea la cantidad, sí, que sobre una sola vida habían influenciado, mi querido hermano, sí, tantas huestes espirituales de maldad sobre una vida. Mi padre hermano, ¿eso a usted no le pone más bien alerta? ¿Acaso esta situación no pone a la iglesia, mi querido hermano, a estar atento de qué manera debemos de conducirnos para no poder ser influenciados por huestes espirituales como estas? Ahora, usted tiene que entender algo. Una persona que tiene a Cristo como su Salvador y Señor de su vida no puede ser poseído por un demonio. Váyalo viendo de esta manera. Una persona que tiene a Cristo como su Salvador y Señor no puede ser poseído por el demonio, porque su cuerpo ahora forma parte, sí, o es templo del Espíritu Santo. Mi amado hermano, pero un creyente sí puede ser influenciado por un demonio. Y eso es otra cosa. Un creyente puede llegar en un momento de debilidad, en un momento de descuido, en un momento, diríamos, donde se encuentra desapercibido. Puede ser instrumento del enemigo. ¿Para qué? Para que Satanás pudiera de alguna manera influenciarnos y hacer, mi amado hermano, nosotros o hacer en otros, sí, que algo no se lleve a cabo conforme al plan de Dios. De ahí, mi querido hermano, de acuerdo a la carta que hemos leído en la primera epístola de Pedro, quiero por favor que la repita conmigo. Primera de Pedro 5:8. ¿Ya lo tiene? Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso número 8. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Recuerde, sed sobrios. ¿Sí? Si hablara de licor diría, cuidado, pierden su razón o se descuidan. ¿Sí? Aquella persona que sabe conducir, por ejemplo, un vehículo, y si lo ha hecho por mucho tiempo, ¿sí? ¿Verdad? Que va como dirían los muchachos, va como medio chévere en el volante, ¿no? Va con una mano, va a distancia, va conversando, lo hace ya de manera, ¿sí?, rutinaria. Aquel que por primera vez coge el volante va con las dos manos, los dos pies y va ahí. Está velando, ¿sí o no? Alguien que ya es ducho en el tema, hasta con el filo del ojo, dice, ay, viene un carro y pasa. El otro está así. Para que no lo roce, no lo toque. Ahora, ¿cuál es la intención del texto? Póngale asunto, verso número 8. Sed sobrios. Diría cualquiera, cuidado te descuidas y velad. Es decir, está despierto. ¿Por qué? Porque vuestro adversario. Tú dirás, uy hermano, yo no peleo con nadie. Está muy bien que no pelees con nadie. Pero amado hermano, así tú no le busques pelea al diablo. El diablo sí te buscará pelea a ti. Míralo de esta manera. Todo creyente está trepado en un ring. Y por muy pacífico que te pudieras ver, por muy, diríamos así, sumiso, ¿sí?, o manso que tú quisieras estar en los caminos de Dios,
donde muchos cristianos dicen: yo no me quiero pelear con nadie, no quiero tener problemas con nadie. Y está muy bien que lo haga con su prójimo. Hay alguien, mi amado hermano, que ni lo respeta. Hay alguien que ni le interesa lo que usted quiera. Hay alguien que ha venido o está en el mundo para hacerle a la iglesia la vida de cuadrito. Y ese es Satanás y todas sus huestes espirituales. Yo sé, mi amado hermano, que los demonios y los ángeles caídos tienen un solo lugar donde vivir, o donde Dios los ha mandado. No pierda, por favor, la primera de Pedro. No lo pierda. Y acompáñeme a la primera carta de Juan, más adelante. De Judas, perdón, a Judas. Judas, aun cuando no tiene capítulo. Judas, verso 6. Judas 1:6. ¿Lo tiene? Yo sé por ese texto bíblico en qué condición están todos esos seres espirituales caídos. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Porque ellos, ¿dónde vivían? En los cielos, mi amado hermano. Por eso es que para ellos no hay perdón. Por eso es que para el demonio y los que le siguieron no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una vez que alguien conoció la gracia, si luego desprecia la gracia, si luego, mi amado hermano, ya no se apercibe de tanto amor y misericordia, la Biblia dice que ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Verso número 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio. ¿De cuándo? Ahí. Y ahí es donde los demonios no querían ir. Ahora que hay un gran misterio. Muchos, mi amado hermano, mencionan que los demonios son seres diferentes a los ángeles caídos. Pero algo es seguro: la Biblia nos advierte de acerca de ellos y de su influencia sobre este mundo. Si retornamos, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, el Señor nos demanda a nosotros como iglesia que debemos de ser sobrios y estar velando, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien comerse. Ahora, es seguro que la advertencia no es para el mundo. La advertencia es para la iglesia. Y recuerde que el apóstol Pedro, mi querido hermano, sí, dirigió esta carta a los esparcidos, al pueblo que había estado, sí, de alguna manera, sí, había migrado a otros lugares a consecuencia de la persecución de la iglesia. Mi amado hermano, el peligro es real. La situación de poderse ver de alguna manera influenciado por el demonio es real también. ¿Cuántas veces usted, estando en santa paz, con una mente clara, estando de pronto tranquilo en el hogar, dirían muchos: no sé qué me pasó, hermano, sí, y le comencé a hacer problemas a mi marido? O a veces muchos dicen: hermano, estaba bien en casa, no sé qué pasó, pero sí, se me salió tal palabra, hoy dice, hermano, dice, semejante problema en casa. Mi amado hermano, debemos de entender que así como en el hombre opera las concupiscencias de la carne, porque usted sabe muy bien que hay pecados que no se le pueden atribuir al diablo. Amén. Hay pecados que son de estricta competencia del hombre. Yo sé que hay muchos que le quieren tirar toda la pelota al diablo. Sí, cayó en adulterio, el diablo es culpable. Se le llevó el dinero a la mujer, el diablo es culpable. Mi amado hermano, sacó malas notas, el diablo es malo.
Y el diablo no tiene nada que hacer ahí. Hay cosas que son de competencia personal. Hay cosas en las que yo no le puedo decir al diablo, si tú eres el responsable. Mi amado hermano, recuerde que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, al último que le confrontaron fue al diablo, pero al primero que le pidieron cuenta fue al hombre. Amén. Mi querido hermano, el diablo lo único que puede hacer sobre la iglesia es tentarnos. Tentarnos. Pero si usted cede a la tentación, entonces el demonio ¿qué hace? Toma ventaja y usted cae en pecado. Cae en ventaja. Él solamente, el diablo, lo único que puede hacer es crearle el escenario. Le puede poner, diríamos, la bandeja, le puede poner a la muchacha, le puede poner el internet, le puede poner las facilidades, le puede poner al chico, le puede poner el dinero, le puede poner ahí todo cuanto a su carne le apetece. Eso es lo único que puede hacer. Él le puede poner el cigarrillo y el vaso de licor ahí. Pero quien terminará decidiendo tomarlo y mandárselo adentro es usted. Amén. Ahora, la Biblia declara en Marcos capítulo número 5, versículo número 13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Y qué hicieron los cerdos? Lo que de pronto el hombre endemoniado nunca pudo hacer. ¿Qué hicieron los animales, mi amado hermano? Apenas sintieron que algo que no les pertenecía a ellos estaba con ellos. ¿Qué hicieron? Versículo número 13. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, oiga, yo diría, los cerdos o estos animales actuaron, mi querido hermano, parece mentira, mejor a veces que la condición de un hombre incrédulo. Apenas sintieron que sobre sus órganos, sobre su cuerpo, porque recuerde que allá en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Eclesiastés, mi querido hermano, la Biblia dice que uno es el espíritu del hombre y otro es el espíritu del animal. Todos tenemos vida, pero una cosa es el cuerpo del hombre y otra es el cuerpo del animal. Recuerde que el hombre, yo comencé diciendo que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Los animales solo tienen cuerpo y espíritu. Les falta el alma. Mi amado hermano, cuando estos animales, ahora usted dirá, hermano, pero si no pueden razonar, ¿por qué ese animal le huye al peligro? Le huye a esto. O mire cómo actúa muchas veces, ¿verdad? Y actúa como una madre, actúa como un ser humano. Lo que tienen los animales es instinto. Y eso no se lo asemeja con el alma. Por instinto un animal puede huir ante el peligro, pero eso no significa que tenga un alma. Por instinto un animal no deja abandonada a su cría y la guarda y la defiende, el instinto. Pero el hombre tiene la facultad de tener el soplo de vida de Dios. Amén. Ahora, el animal sintió en su ser que algo demoníaco había ingresado, y dice que los 2000 cerdos fueron por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Verso número 14. Y los que apacentaban los cerdos, que debieron haber sido muchos. ¿Por qué? ¿Cuántos cerdos habían? Y los que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron al ver todo esto? Huyeron y dieron aviso en la ciudad. Y aún también dice, y en los campos. Porque recuerde que Garara era una región que se dedicaba a la crianza de los cerdos. De eso vivían. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Yo me imagino que la gran multitud de la ciudad, familias enteras, hombres, varones,
varones, ¿sí? Mujeres, amas de casa, niños, ancianos, todos salieron para comprobar qué había ocurrido. Hay quienes de pronto algunos se pusieron al filo del peñasco y dijeron: mira, hay más de 2000 cerdos que han muerto ahogados. Y buscaron obviamente el origen de la situación. ¿Quién había provocado semejante situación? Versículo número 15. Vienen a Jesús y ven, ojo, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ojo, todo ya en pasado. Había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice que esa multitud, ¿qué hizo? Y tuvieron miedo. Ahora, me encanta cuando Cristo entra a libertar, lo hace completo. Amén. Este hombre era, mi amado hermano, sí, un auténtico desastre. Su apariencia, y por el contexto sabemos que este hombre caminaba desnudo, todo flagelado, sí, deteriorado. Usted ha visto de pronto por las calles cómo andan personas atormentadas, porque yo creo, mi amado hermano, seriamente que allá afuera o de pronto en un lugar llamado manicomio, no todos los que están ahí tienen desórdenes mentales a consecuencia de accidentes o enfermedades. Hay muchos que están ahí siendo atormentados por demonios también. No todo es la enfermedad a consecuencia del cuerpo. No todas las enfermedades y los ataques que puede tener un ser humano se debe al organismo. Hay enfermedades que sí, es verdad, provienen a consecuencia de un mal uso del cuerpo, provienen por necedades del cuerpo que nosotros no le podemos muchas veces brindar los cuidados. Pero también hay enfermedades, hay destrucciones de hogares, hay quebrantamientos en las familias a consecuencia o en la intervención de los mismos demonios. Mucha gente, mi querido hermano, quiere negar el hecho del poder de las tinieblas. Y por eso buscan curanderos, buscan magos, buscan gente que le haga trabajos para revertir los daños del mal. Mi amado hermano, pero usted lo que no logra todavía entender es que para poder expulsar el mal de su hogar, no hay brujo que le pueda dar la solución. Solo Cristo puede sacar del hogar el mal que Satanás ha introducido. Solo Cristo Jesús. Y se lo afirmo por una sola verdad. Cristo anunció en medio del grupo religioso de su entorno, a los fariseos les dijo: si Satanás fuese a Satanás, su reino no perduraría. Porque un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Pero si Cristo ha venido en su poder y en su reino a echar afuera, a destruir el reino de las tinieblas, entonces una autoridad mayor está presente. Mi amado hermano, los hombres de aquel lugar vieron a este hombre transformado y en vez de causarle regocijo y alegría al ver la condición de la liberación que había sufrido, tuvieron miedo. Verso 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Verso 17. ¿Qué hizo la gente? Léalo. ¡Qué contradicción! Llegó a Gadara un gran libertador. Llegó a Gadara un hombre que pudo hacer lo que ningún otro ciudadano de Gadara pudo, mi amado hermano, lograr: detener, ¿verdad?, o paralizar a un hombre endemoniado. Pero una vez hecha la liberación, a precio, claro está, de matar 2000 cerdos, dice la Biblia que ellos le rogaron a Jesús que se fuese de sus contornos. ¿Por qué? ¿En qué estaban más preocupados?
en la integridad de sus negocios. Dice, si este hombre se sigue quedando aquí, es un peligro, nos va a dañar el negocio, porque aquí hay harta gente endemoniada, y si sale, nos vamos a quedar sin nuestra materia prima de trabajo, los cerdos. Mi amado hermano, hay quienes de manera sorprendente prefieren vivir atados por el demonio que a vivir libres por el poder de Dios. Se han acostumbrado a vivir con problemas en casa. Se han acostumbrado, mi amado hermano y hermana, aún hogares cristianos, se han acostumbrado a las enfermedades. Muchas veces, mi querido hermano, no es el cuerpo lo que te está trayendo enfermedad. Bien pudiera ser la influencia, no te digo la posesión, pero sí la influencia del demonio, que se aprovecha de tu falta de fe y por medio de una enfermedad te tiene esclavizado, y en vez de tú clamarle a Dios, de rogarle a Dios que no se vaya, le dices: Señor, ándate en esta área, porque con mi pastillita me mantengo. Amén. No me malinterprete, siempre aclaro esto. No digo que la pastilla sea mala, pero no puedes hacerte esclavo de una medicina. Mejor hazte esclavo de Cristo. Amén. Hazte esclavo de Cristo. Permite que el poder de Cristo pueda libertarte como lo libertó a este endemoniado. Es verdad, mi amado hermano, tú no puedes ser poseído por el demonio, pero hay quienes pueden vivir toda una vida influenciados por el demonio. Hay quienes que deben de sacar de su mente el pesimismo. El mismo diablo te conoce la debilidad y te ataca y te influencia, manteniéndote siempre con una mente retrógrada. Siempre te mete en tu corazón pesimismo, siempre te mete en tu corazón desánimo. Quieren otros sacarte adelante y tú te echas a morir, en vez de levantarte en el nombre de Jesús y echar fuera esa influencia. Mi amado hermano, los hombres de aquella región, en el verso 18, nos dice, versículo número 17, y comenzaron a rogarle que se fuese. Y Jesús, mi amado hermano, que es un caballero, recuerda que Jesús, cuando llama, no tira la puerta, Él toca. Él toca la puerta. Así lo dice el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es un caballero. El demonio ni toca ni llama. Él se te mete, mi amado hermano, hasta en medio de las sábanas. Se te mete en el baño. Se te mete en todo lugar sin que tú lo estés buscando. Y ahí te está fregando la vida. Ahí te está aguijoneando. Ahí te está tentando. Ahí te está atormentando. ¿Cuánta gente es atormentada por la influencia del demonio, por los celos? Amén. Están tranquilos y de pronto viene un pensamiento y se te incrusta y te dice: ¿dónde estará mi marido? ¿Y dónde estará mi mujer? ¿Qué estará haciendo? Oiga, y la mujer puede estar hasta evangelizando y el marido en casa ya le está armando una tremenda bronca. Amén. Debes de entender, mi querido hermano, que esos ataques que pueden llegar a tu vida de parte de Satanás, tú las puedes repeler en el nombre y con la autoridad de Cristo Jesús. Pero recuerda, para que Satanás o sus demonios se sujeten, mi querido hermano, a la autoridad que Él nos ha dado, tu vida tiene que estar acorde a las demandas del reino. Tú tienes que vivir sometido a la autoridad de Dios para que todo lo demás se sujete a la autoridad de Dios. Amén. La Escritura nos dice en el verso número 18, ¿qué hizo Jesús frente a la negación de toda esa gente? Al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Dicen otros evangelios, le rogaba que le dejara ir con Él. Ahora, qué pena
En Gadara solo un milagro se hizo. Y fue un milagro de misericordia. Aquí actuó la soberanía de Dios. Yo pregunto, ¿este hombre antes de ser liberado tenía su juicio cabal? No. No pensaba él. El demonio pensaba por medio de él. Él pidió ser libertado en algún momento. Le dijo a alguien de su contorno: no sean malitos, crucen el mar y vayan a buscar a Jesús para que me venga a libertar. No. Jesús, mi amado hermano, en oración. Porque al Señor, cada vez que, luego de que atendía a las multitudes, luego de que predicaba la palabra, al término se iba al monte y oraba. El Espíritu de Dios lo envió a hacer una sola tarea en Gadara: a salvar a un solo hombre. Uno solo. Y ese solo hombre, mi amado hermano, recibió misericordia. Pero había un propósito en el milagro. La Biblia nos declara en el verso 18 que ese hombre ahora le rogaba a Jesús que lo dejara ir con él. Y Jesús, por su parte, ¿qué le dijo? Verso 19. Mas Jesús no se lo permitió. Dirán muchos, ¿por qué? Quería seguir a Jesús. Quería seguir a su libertador, al que lo había dado, mi amado hermano, sí, la libertad de vivir una vida aprisionada por el diablo. Dirían cualquiera: qué mal, Jesús, ¿por qué no lo dejó ir? Yo te quiero acompañar, pero ¿por qué no me dejas ir contigo? Ahora, Jesús, mi amado hermano, sabía muy bien las razones del por qué no lo quería en ese momento que lo acompañara. Primeramente, su nacionalidad era de Gadara. Era un hombre gadareno y por ende incircunciso. Mi amado hermano, hubiese sido de gran estorbo para los propósitos de los cuales Jesús había venido: introducir a una persona prácticamente pagana, mi amado hermano, a un lugar como la nación de Israel, sobre todo a Jerusalén. Yo le aseguro que este hombre se hubiese quedado hasta el final con Jesús, porque al que más se le perdona, más ama. Mi amado hermano, pero el propósito de Dios fue diferente con él, y a veces también lo puede ser contigo o conmigo. A veces Jesús, mi querido hermano, en su soberanía puede llegar a tener un solo encuentro contigo, y ese encuentro podría marcar toda tu vida. Y eso fue lo que pasó con el gadareno. Jesús sabía que este hombre era de más provecho para los suyos que para que lo acompañara a Jerusalén. Y tanto así, mi amado hermano, que el Señor se lo declara diciéndole: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. ¿A quién más? A los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mi amado hermano, no hay pretexto para servir. No hay impedimento para no ser de utilidad en el reino de los cielos. Pero hay quienes, aún recibiendo misericordia, callan, mi amado hermano, lo que el Señor ha hecho por ellos. Y pasan desapercibidos, cuando bien lo dice el Señor, que una luz no se la puede poner debajo de una mesa, sino que se la pone en alto para que todos los que entran en esa casa puedan ver la luz. Este hombre recibe, mi amado hermano, una instrucción de parte del Señor: anda a tu casa, anda a los tuyos, es decir, vuélvete a quienes. ¿A quiénes? A los de Gadara, a los tuyos. Cuéntales a ellos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, léalo por favor. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Mi amado hermano, cuando tú también empiezas a declarar las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida, para que otros puedan maravillarse, porque recuerda que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, a darle una fuerte ofrenda de aplausos a ese Dios que ha tenido misericordia de nosotros.